para hablar sobre la reactivación económica que necesita nuestro país en medio de este contexto que son las vacaciones de Semana Santa y si elegimos salud o economía. Vamos a enlazarnos vía telefónica con José Luis de la Cruz, él es director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. José Luis, ¿cómo le va? Muy buen jueves. Muy buenas tardes, muy bien, gracias por la invitación. Muchas gracias. La pandemia, ha dejado una profunda herida en la crisis de mexicanas y mexicanos ante la pérdida de empleos, el cierre de negocios y la disminución en sus ventas y por lo tanto, en los ingresos también. ¿Cómo elegir, cómo saber exactamente cuál es el desafío que tenemos para la reactivación económica de México? Lo decía yo hace unos momentos, elegir entre la salud o la economía. ¿Habrá algún punto intermedio? Bueno, en estos momentos me parece que en realidad tanto el gobierno como la sociedad y las empresas mexicanas sí necesitan generar un equilibrio en el sentido de que se tiene que avanzar en el proceso de cuidado a la salud, en el proceso de vacunación, de concientización de todas las implicaciones que tiene el COVID-19, pero al mismo tiempo se tiene también que empezar a regular la reapertura de la economía, porque el año pasado nos dejó un saldo de bajo crecimiento económico, una caída de más de 8%, la mayor en 90 años, un retroceso en las condiciones del mercado laboral y por lo que hemos observado en las últimas estadísticas del INEGI, el cierre de más de 1 millón de empresas, más de 5 millones de estudiantes que abandonaron el ciclo escolar y 2 millones de mexicanos que perdieron su trabajo y no lo han podido recuperar. Entonces, en ese sentido, desde mi punto de vista, en estos momentos el país requiere avanzar en una estrategia que cubra ambos aspectos. Hoy la Secretaría, a propósito de esto que menciona, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público elevó ligeramente a 5.3% el pronóstico de crecimiento económico para México. Esto gracias, decía la dependencia, al avance en el proceso de vacunación, en el programa, la planeación, la jornada de vacunación. Sin embargo, si después de esta Semana Santa incrementan los contagios, incrementan las defunciones consecuencia de coronavirus, ¿esto podría de alguna forma afectar esta proyección de crecimiento? A mí me parece que sí, porque propiamente si observamos el proceso de vacunación respecto al Plan Nacional de Vacunación que el gobierno había publicado hace un par de meses, lo que vemos es que lleva rezago, es decir, en estos momentos ya tendría que estarse vacunando a la población de entre 50 y 59 años, de acuerdo a este documento oficial. Entonces, en ese sentido, es bueno que se esté avanzando, es positivo que estén llegando más vacunas, pero desde mi punto de vista, todavía ante la incertidumbre de cómo responderá el avance del COVID-19 después de las vacaciones de Semana Santa y evidentemente de las necesidades que tiene la población por encontrar una actividad productiva que las expone al riesgo de contagio, pues en ese sentido sí me parece que todavía es prematuro pensar y ya como está la inercia del proceso de vacunación, será suficiente para crecer más de 5%. Sí, esto lo tenemos que tomar en cuenta todos, no solamente nuestras autoridades, porque también incluso de nosotros como propios ciudadanos depende esta reactivación y que estos incrementos de contagios no sucedan, como ya nos ocurrió en las vacaciones de diciembre. Dígame una cosa, José Luis de la Cruz, ¿cuáles son los factores para la generación de empleo, de inversión y así poder llegar a esta recuperación económica que tanto anhelamos? Bueno, en primera instancia, y lo mencionaste muy bien, es la inversión. Al final del día, la forma de recuperar empleos es a través de mayor inversión. Y esto requiere confianza, requiere certidumbre, diálogo entre el sector público y el sector privado, porque el 85% de la inversión, del valor agregado, se genera justamente desde las empresas privadas, que son desde los micronegocios hasta las grandes empresas. Entonces, la confianza, la certidumbre de generar inversión para a través de ello crear más empleo, sobre todo empleo formal, es fundamental. En segunda instancia, me parece que contar con un programa de reactivación más preciso en sectores que están siendo afectados, como la construcción, como el turismo, el entretenimiento y todos aquellos servicios que todavía no pueden entrar en pleno funcionamiento, es también
es necesario. Programas de financiamiento para el desarrollo a través de la banca de gobierno, de la banca de desarrollo, justamente también se me hacen necesarios. Y aprovechar, plantear un esquema de política industrial que permita aprovechar mejor la recuperación y los planes que hay en Estados Unidos de reactivación, creo que sería fundamental. Esto sí, es el conjunto de cosas. Algo yo creo que hemos aprendido en medio de esta pandemia es que este conjunto de cosas, una con otra, van ligadas y de alguna forma, pues eso beneficia también a la economía o puede llegar a dificultarla. Ante estos problemas económicos que también no regresaron a clases, más de 5 millones de estudiantes, se incuba un problema social estructural, así usted lo calificó, una de pobreza. Me gustaría que nos explicara sobre esta situación. Bueno, en esencia lo que nosotros estamos percibiendo es que la afectación, la magnitud de no nada más la recesión económica del año pasado y los primeros efectos que estamos viendo todavía en este 2021, sino el hecho de que jóvenes de distintos grados de estudio hayan abandonado el ciclo escolar o estén recibiendo clases que no son las adecuadas, de alguna forma sí es una trampa de pobreza, porque al final del día el único mecanismo de movilidad, de inclusión social que funciona en el mediano y largo plazo es la educación, es contar con el conocimiento no solo para enfrentar el presente, sino los desafíos del futuro, todas estas innovaciones tecnológicas, productivas, empresariales, que están llegando y que en otros países se están aplicando con mayor intensidad para buscar justamente salir de esta crisis, pues son elementos que debemos de considerar porque estructuralmente significan un cambio al que México debe de observar y debe aplicar medidas más específicas para evitar que esto se perpetúe más allá de las condiciones que estamos viviendo en este momento. Medidas de aplicación de ya corto, mediano o largo plazo. Necesitamos las tres. En el corto plazo necesitamos evitar más quiebre de empresas, más pérdida de empleo, necesitamos reactivar sectores importantes. En el mediano y largo plazo necesitamos esquemas que permitan generar nuevos diferenciales productivos, es decir, ser conscientes que esta pandemia va a abrir la oportunidad de aprovechar el comercio electrónico, nuevas formas de comunicación, nuevos esquemas que requieren mejor educación en áreas como la tecnología. Y por otro lado, en el largo plazo, para justamente pasar de ser dependientes, por ejemplo, de la fabricación de una vacuna, a tener nuestras propias capacidades para en un momento dado reaccionar más rápido ante problemas como los que estamos viviendo. Si el gobierno lo hace así como usted lo está planteando, si hace esta proyección, si lo lleva a cabo a los hechos, ¿cuánto tiempo nos llevaría tener una recuperación como la teníamos antes de 2019? Porque tengo entendido también que la economía no estaba ya muy bien en ese último año. Sí, has tocado también otro aspecto importante. Como todos sabemos, desde hace 20 años la economía mexicana no podía crecer más allá del 2,5%. En 2019 tuvimos una ligera caída de 0,1%, y entonces es claro que debemos aplicar este tipo de medidas, más inversión de gobierno con mayor contenido nacional, es decir, que utilice más lo hecho en México para favorecer el empleo y la inversión en el país, son necesarios, y desde mi punto de vista este tipo de medidas nos permitirían recuperarnos hacia inicios del 2023. De otra forma, pues vamos a depender de que también lo hagan en Estados Unidos y que eso tenga efectos positivos sobre nuestro país. Siempre dependiendo, ¿no es así, José Luis? Digamos que lamentablemente México durante las últimas 4 décadas ha puesto mucho de su esquema de crecimiento en función de las exportaciones, y eso pues nos ha hecho dependiente de la economía de Estados Unidos, de su desarrollo industrial, de las remesas que llegan de allá, del turismo, la inversión. Entonces, en este momento, ante la urgencia del COVID-19 y el hecho de que Estados Unidos está intentando reactivar su economía, es decir, está viendo hacia adentro desde el gobierno de Donald Trump y también ahora con el presidente Biden, pues me parece que deja el mensaje claro de que México debe de buscar motores de crecimiento internos, fortalecer su mercado
no tener tanta dependencia del ciclo económico de Estados Unidos. Hoy más que nunca, o si no, ese 2023 se va a convertir en 2024, 2025 y así se seguirá posponiendo. José Luis de la Cruz, muchísimas gracias por estos minutos para con Mega Noticias. Gracias por la invitación, muy buenas tardes.